¿Estamos ya viviendo la apostasía final? ¿La gran apostasía cuándo llegará? En nuestra generación se ha predicado acerca de una gran apostasía que consiste en aquellos que apostatan de la fe en Cristo. Pero en el siguiente tema, no solamente estaremos analizando este tipo de apostasía, además analizaremos la segunda y última gran apostasía que viene para el mundo, en donde analizaremos el tiempo actual que nos indica que la gran apostasía final será la que determinará los juicios de Dios para la tierra. Así que no te muevas por unos minutos de tu lugar y vayamos directamente al tema que será tratado durante los próximos minutos. Comenzamos. La apostasía de la fe, apostasía número 1. Para comenzar, quiero hacer una reseña rápida sobre lo que es la apostasía de la fe, para luego pasar a la segunda apostasía, que será la que determinará los juicios de Dios para la tierra. Y esta explicación viene a complementar el video anterior que fue titulado ¿La Iglesia de Cristo verá al Anticristo? Entonces, a continuación vamos a analizar estos dos tipos de apostasía bíblica y para ello vamos a leer el siguiente pasaje bíblico que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. La Biblia nos declara que en los postreros tiempos, conocidos también como los días finales, habría una gran apostasía que precedería a los juicios de Dios, y esta gran apostasía ya nos ha alcanzado en nuestros tiempos, puesto que la Biblia nos declara que muchos apostatarán de su fe, es decir, negarán las doctrinas bíblicas que Cristo y sus apóstoles nos enseñaron, y sobre todo, abrazarán en sus pensamientos las doctrinas que provienen de las maquinaciones de los mismos demonios. Hoy en día estamos entrando en una gran confusión en la humanidad, puesto que hoy tú fundamentas una doctrina con la Biblia, y rápidamente aquellos que se han fundamentado en doctrinas de demonios tratan inclusive de rebatir la doctrina bíblica por pensamientos humanos y por invenciones humanas. Pero recuerda que toda palabra que viene de Dios es inspirada por Dios, y sobre la inspiración divina no hay pensamiento humano que pueda contradecirla. Entonces, para continuar con este tema, analicemos en primer lugar la palabra apostasía, que de acuerdo al diccionario tiene algunos significados interesantes. Veamos sus significados en el sentido espiritual o de la fe. Apostasía es regresar atrás, retirarse, abandono de la fe, apostatar de la fe. Entonces existe una gran apostasía que ya la hemos visto en nuestra actualidad, y es una apostasía bastante terrible, en donde miles de personas que en su momento creían firmemente en la palabra de Dios, hoy han sido movidos de su fe y han sido arrastrados hacia las doctrinas de los mismos demonios, en donde tristemente para ellos la palabra de Dios ya no les es suficiente, y han optado por ir en busca de querer escuchar aquellas cosas que van más allá de la Biblia y que se ajustan de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Y este tipo de apostasía la Biblia también la señala en este otro pasaje bíblico que nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo capítulo 4 versos 3 al 4. Y esta parte de la Biblia también nos señala que muchos fieles creyentes al Evangelio de Cristo, es decir, gente que en su momento conoció la verdad de la palabra de Dios, se irán en busca de nuevas revelaciones, se irán en busca de nuevas doctrinas y buscarán acomodar sus oídos a lo que ellos quieren escuchar y disfrutar, apartándose así y negando así su fe de la misma palabra de Dios. En nuestros días hay un sinnúmero de falsas profetisas y falsos profetas hablando en nombre de Dios,
y lamentablemente muchos de ellos les han robado las promesas bíblicas a millares de personas y están hablando en nombre de lo que ellos interpretan conforme a sus propias concupiscencias, y lamentablemente millares de personas han optado por volverse a estas fábulas que no son más que conceptos doctrinales inventados. Por esa razón es muy importante que tomes mucho cuidado en lo que es la doctrina bíblica. Y cuando hablo de doctrina bíblica, me refiero a que la doctrina bíblica debe de ir muy bien argumentada con la palabra de Dios. De lo contrario, podrías estar abrazando fábulas que no tienen fundamento bíblico y que pueden apartarte de la palabra de Dios y de su sana doctrina. Falsos maestros. La Biblia nos declara que muchos, tras haber disfrutado de la doctrina que Cristo y sus apóstoles fundamentaron y nos dejaron, al final de los tiempos, terminarán confundidos y renunciando a su fe, dejando así el camino de la verdad por donde ellos caminaron lamentablemente. Y no es de extrañarnos que en estos tiempos muchos están negando la eficacia y el poder de la sangre de Cristo para salvarnos de la condenación eterna. No es de extrañarnos si nos encontramos con creyentes que hoy en día han abandonado su fe, puesto que estamos viviendo los últimos tiempos de acuerdo a la Biblia. Tampoco debes de extrañarte que muchos, tras haber creído en un Dios vivo y real, hoy en día creen en un Dios muerto en obras y en espíritu, que ya no es capaz de hacer milagros y prodigios poderosos. Tampoco debes de extrañarte que en estos tiempos las multitudes que caminaron bajo la luz de Cristo Jesús y su bendita palabra han cerrado sus oídos a la verdad bíblica, que es la palabra de Dios. Y no debe de extrañarte que sus ojos fueron cegados espiritualmente para que viendo y oyendo no crean, pues fueron condenados y fueron entregados a la inmundicia de acuerdo a la Biblia. Porque llegarán días en donde muchos serán reprobados lamentablemente porque prefirieron amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias y se volverán a las fábulas. Por esa razón te hago una exhortación con mucho amor a tu corazón para que te mantengas firme en la palabra de Dios y que analices mediante el Espíritu Santo la doctrina bíblica que estás recibiendo para tu familia y para tu vida. Y así sucesivamente la apostasía final, amados, que tiene que ver también con renunciar a la fe y a la sana doctrina bíblica, hoy en día se está tornando en un campo de batalla infernal, lamentablemente, en donde se ha dejado el denunciar con fundamentos bíblicos lo que verdaderamente se debería denunciar. Y muchos han pasado a ser jueces y han estado señalando errores y pecados humanos. Y mientras tanto, las sectas van ganando poder y ventaja, mientras algunos juegan a ser pequeños dioses condenando a todo aquel que cometa un solo error o pecado bajo su radar espiritual. En estos tiempos de apostasía, la Biblia nos enseña a contender por la fe, es decir, a mantener el estandarte de Cristo en alto mediante su palabra, pero también nos invita a juzgar con un justo juicio, es decir, sin prejuicios y tomando en cuenta que la Biblia también nos enseña que en medio de la apostasía, un hijo de Dios debe de tener estos conceptos grabados en su mente y en su corazón que dicen: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 2. Por esa razón, tu misión y nuestra misión en este tiempo es predicar y exhortar con paciencia para que al final sea Dios quien determine haciendo un justo juicio y no tú, sobre cada vida que escuchó la exhortación y la palabra de Dios en estos tiempos finales que ya nos han alcanzado. Recuerda que mientras la iglesia de Cristo siga aquí en la tierra, estamos comprometidos a cumplir con el ministerio encomendado, que es exhortar en amor, en paciencia y sobre todo en sana doctrina. Respecto a la apostasía de la fe, es importante recordar que hay muchas personas que han caído ingenuamente en algunos grupos apóstatas y por tal razón es muy importante que estemos orando por ellos para que sea Dios quien les guíe hacia el camino de la verdad mediante su Espíritu Santo y puedan alcanzar la misericordia de Dios. Y siendo Dios un Dios justo, muchos saldrán de ahí por su misericordia y ya están saliendo en este momento.
Una vez que hemos comprendido algunos conceptos básicos sobre apostatar de la fe, es el momento de tocar una apostasía global que ya no tendrá perdón de Dios, puesto que la Biblia nos declara que al final de los tiempos muchos se complacieron en la injusticia abrazando a doctrinas de demonios y se volvieron a las fábulas. La apostasía final y la gran rebelión. Como vimos en el video anterior, verá la iglesia al anticristo. Pablo nos explica que el juicio de Dios no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la Biblia nos declara que al final de los días, cuando el mundo esté viviendo una apostasía global, el Señor derramará sus juicios conocidos también como el día del Señor o la destrucción repentina. Y para analizar este tipo de apostasía, me es necesario hacer uso de un diccionario bíblico que describe este tipo de apostasía como la gran rebelión de la humanidad, puesto que la palabra apostasía no solamente hace alusión a una persona que conoce de Dios o apostata de su fe, también significa una gran rebelión que será liderada por el anticristo en contra de Dios. Entonces, apostasía es una palabra griega que significa defección o revuelta, que en el griego clásico era un término técnico de la política. Por ejemplo, la rebelión contra el poder gubernamental, sea el rey o la patria. Entonces, el anticristo no solamente tomará posesión de todas las religiones globalmente, además, aquellos que en este tiempo están ya apostatando de su fe serán presas fáciles para formar parte de una religión mundial, que al final conllevará a la activación del día del Señor o la destrucción repentina sobre la faz de la tierra. Y es aquí en donde el apóstol Pablo explicó lo siguiente en este pasaje bíblico. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 12. Y esta será la gran apostasía final, en donde el anticristo hará que todos los que se quedaron a presenciar los juicios de Dios y se complacieron en la injusticia, por cuanto no creyeron a la verdad, ellos le rendirán adoración y alabanza a este demonio. Y por esa razón es que el libro de Apocalipsis declara en un verso esta rebeldía que la humanidad hará en contra de Dios y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y en este tiempo de gran tribulación que la tierra ya estará comenzando a vivir, el mundo o la humanidad no solamente se rebelará en contra de Dios, además adorará a la bestia llamada Anticristo, juntamente con la imagen, que probablemente puede ser una imagen inmensa con un poder demoníaco. Pero no solamente lo hará la humanidad, además la Biblia nos declara que el pueblo de Israel también le dará su adoración a este demonio, y esto será lo que encienda el furor de la ira de Dios, quien al ver esta gran rebelión y abominación en contra de su majestad, su poder y su gloria, no le quedará más que dar inicio al día del Señor, que serán todos los eventos de destrucción que serán desatados en cadena, comenzando así la apertura del segundo sello bíblico, quien quitará la paz de la tierra, y de ahí en adelante comenzarán muchos eventos de los cuales nadie en su sano juicio querrá estar presente para vivirlos. Una vez que la apostasía final sea consumada, es entonces que Dios entrará en celo con toda la humanidad, puesto que aquellos que llamó con lazos de amor y de misericordia en este preciado tiempo de gracia que hoy estamos viviendo, se atrevieron a rechazar al arca de salvación que es Cristo. Pero como no quisieron la verdad en amor y en misericordia, Dios les enviará a este demonio para que crean a la mentira, porque rechazaron el amor de la verdad. Y es aquí que en la gran tribulación todos estos apóstatas ahora aceptan a un demonio como su único Dios, y es entonces que la apostasía final o la gran rebelión en contra de Dios es consumada por la humanidad globalmente. Notemos que toda la humanidad que le rinde adoración a la bestia anticristo no es que algunos estén negando su fe. Al contrario, simplemente son parte de la última gran rebelión
que se llevará a cabo en contra de Dios y que determinará el juicio justo de Dios. Pero notemos que en este periodo ya se está viviendo en la gran tribulación, puesto que es Dios mismo quien envía este poder engañoso a fin de condenar a la humanidad que rechazó el sacrificio de Cristo. Antes de terminar este tema, me gustaría resumir los dos tipos de apostasía finales que la Biblia nos declara. Y recuerda que si recientemente vienes llegando al canal de La Última Generación, no olvides suscribirte para futuros temas que serán liberados en el futuro si el Señor no ha venido y que contienen información muy importante que no te dejará indiferente. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la primera gran apostasía es cuando un creyente a la palabra de Dios comienza disfrutando de las promesas bíblicas, pero al final terminan negando su fe, es decir, terminan abrazando ideologías humanas y doctrinas de demonios que no están acorde a lo que Cristo y sus apóstoles nos enseñaron en su palabra. Estando claros en este tipo de apostasía, veamos la segunda apostasía, que será la final. Esta segunda apostasía, en donde estarán muchos creyentes, irán rumbo a esta unión global, y es la que Pablo nos menciona en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, en donde nos dice que el juicio de Dios no vendrá hasta que comience la apostasía o la gran rebelión. Entonces, para evitar confusiones, recuerda que actualmente hemos comenzado a ver la apostasía de la fe por medio de pequeñas alianzas entre religiones, incluyendo a varios grupos evangélicos o protestantes que en su momento caminaron bajo la luz de Cristo y ahora están siendo parte de esta unidad en donde se niegan las doctrinas bíblicas. Pero notemos que está ocurriendo sin la aparición aún del anticristo. Pero una vez el primer sello de Apocalipsis 6 sea abierto, aparecerá el caballo blanco, que es el demonio global llamado Anticristo, y es entonces que todos los que han apostatado de la fe en este tiempo de gracia serán entregados en las manos de este demonio mediante las alianzas de religiones y sectas que ya están siendo ejecutadas en este momento. Y antes de continuar, me gustaría que tomes sumo cuidado de esto que te voy a compartir a continuación. Entonces, una vez que son entregados a este demonio llamado el Anticristo, este demonio hará que toda la humanidad que se postra ante sus pies, al hacerse pasar por un Dios falso, hará entonces que todos blasfemen el santo nombre de Dios, haciendo así cumplir esta expresión bíblica: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 al 10. Y es así que culminará la última gran apostasía o la gran rebelión que toda la humanidad hará en contra de Dios, y es entonces que Dios desde los cielos mirará con dolor en su corazón que aquella hermosa creación, a quien hizo con mucho amor e incluso les envió a su Hijo amado Jesús para morir en la cruz del Calvario, ahora están blasfemando y adorando a un falso Dios, rechazando así el camino de la salvación que es Cristo Jesús durante este tiempo de gracia. De esa manera, la humanidad vivirá en ese pequeño tiempo de paz un deleite de todos los placeres y pasiones carnales que atesoraron en su corazón, para de esa manera activar la destrucción repentina que Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses 5:3 y que definió también como el comienzo del día del Señor, que son sus justos juicios en cadena, consumando así el principio de estos desastres que vendrán para la tierra. Entonces, amado hermano y hermana, recuerda estar apercibido o apercibida, puesto que en este tiempo Dios nos está permitiendo ver esto que sucede ya en el mundo, para que llenemos nuestras lámparas de aceite que representa al Espíritu Santo y no nos quedemos sin aceite, como las otras vírgenes imprudentes que escucharon que el esposo venía a levantar a su iglesia, pero hicieron caso omiso y no llenaron sus lámparas con aceite. Y esto fue por la dureza y su incredulidad, en donde la puerta les fue cerrada y lamentablemente se quedaron fuera de la promesa gloriosa que es el arrebatamiento de la iglesia que ya se aproxima al mundo.
En este tiempo de gracia, Dios es un caballero contigo y te llama a su verdad con amor y bondad para evitarte este panorama terrorífico que la tierra vivirá en el futuro. Por esa razón, la Biblia nos advierte en una cantidad exorbitante de versos bíblicos que no esperemos vivir este día terrible y espantoso de Jehová que viene para la tierra. La Biblia nos advierte que no volvamos a Cristo para ser tenidos por dignos de escapar, pero en la gran tribulación, tras la partida de la iglesia de Cristo, solo imperará oscuridad total y el mal. Y en ese periodo oscuro, muchos valientes caerán postrados de rodillas, implorándole a este demonio clemencia para que les deje vivir. Para muchos ya será demasiado tarde, pero para los que vivimos apercibidos, saldremos al encuentro glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo en el aire. Así que hoy es el día de salvación para tu vida. No esperes que los juicios de Dios te consuman con los hijos de la oscuridad, quienes se complacieron en la injusticia y rechazaron una salvación tan preciada y tan valiosa como lo es el reconocer a Cristo en este tiempo de gracia como su único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti y que la paz de Cristo Jesús reine en tu corazón. Este estudio fue presentado por laultimageneración.com, la página que anuncia la venida de Cristo por su pueblo.